Saludos, gente bella y maravillosa. Bienvenidos una vez más a tu programa, Gente Valiosa. Programa que se transmite a través de radiometropolis.co.blogspot.com y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. ¿Quién les habla? Este es su interlocutor, Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Estamos transmitiendo desde los Altos Mirandinos y en esta oportunidad, en tu programa de Gente Valiosa, contamos con la participación del profesor William Anseume, profesor de la Universidad Simón Bolívar, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, coordinador municipal del Partido 20 Venezuela en el municipio Guaycaipuro. Bienvenido, profesor, a su programa de Gente Valiosa, porque usted es una persona valiosa. Oye, muchas gracias, Johnny, por la invitación a participar en el programa. Un saludo a los seguidores de Radio Metrópoli y, muy agradecido por los conceptos emitidos hacia mi persona. Gracias, profesor, por haber tenido la gentileza de atendernos. Y voy a arrancar justamente la presente entrevista con una nota, una cita textual de un artículo que usted publicó en un medio de comunicación digital. Y abro comillas. Con la ayuda internacional tenemos la obligación de encontrar la solución, la respuesta para frenar la continuación de este secuestro. La unidad está dada como bien puede corregirse, con sus bemoles naturales, tácita como se vio el domingo pasado, en torno a las ideales de libertad, democracia y elecciones libres. Luce más clara ahora que hace 5 años el panorama. Antes se creyó que con embalotamientos y discursos antisonantes bastaba. Cierro comillas. Con esta cita textual emitida por su persona, yo le hacía la pregunta y la ratifico. Vamos a pasar a la acción nuevamente para, de alguna manera, darle respuesta a los venezolanos. Sí, Johnny. Fíjate, lo que ocurrió en 2015 se ratifica ahora este 6 de diciembre. Los venezolanos han manifestado su voluntad de transformación de Venezuela, su voluntad de salir de este secuestro, como digo yo en el artículo recientemente publicado, su voluntad de buscar, de respirar con libertad, con democracia, con constitucionalidad, con legalidad. Entonces, ¿qué le corresponde a los guías políticos del país? Buscarle solución al secuestro. No queda otra alternativa. Porque lo hemos visto en el transcurso de estos 5 años, después de aquella maravillosa votación de 2015, en la cual el régimen sufrió aquella derrota terrible para ellos y ese revolcón que le dio la ciudadanía venezolana en 2015, con el cual pues le arrebató la Asamblea Nacional al régimen, por lo menos en sus representantes. Vimos esa manifestación primeramente. Y ahora la población venezolana ratifica en estas supuestas elecciones del 6 de diciembre, fraudulentas, amañadas, como queramos llamarlas, esta propuesta que hizo el régimen para tratar de mantenerse en el poder y buscar algo de legitimidad, que no tiene, por supuesto, ni la tenía antes ni la tiene después, mucho peor ahora su carencia de legitimidad después de las elecciones, que le corresponde a la política nacional venezolana buscar la salida de este asunto. Desde hace 5 años estamos en este proceso, ha sido bien lamentable todo esto, pero lo que hace con esta respuesta que ratifica la población venezolana, lo que se hace es presionar nuevamente a la política nacional para que busque una alternativa, para que busque una solución, una salida a todo este secuestro de todas las instituciones en manos del régimen de Nicolás Maduro, para salir definitivamente de esto y que Venezuela se abra hacia la libertad, la democracia, la constitucionalidad, el régimen, realmente que sea un régimen de legalidad, de libertad. Eso. Profesor, en sus reflexiones, justamente hace 5 años, cuando se gana la Asamblea Nacional por mayoría, con un alto índice de votación por parte de la población venezolana, cuando se posesiona en la directiva, en la presidencia del diputado Henry Ramos Ayub, él lanza una proclama, pudiésemos llamarlo así, donde manifestaba que en 6 meses Nicolás Maduro salía del poder.
Aún así, el presidente Nicolás Maduro se presenta a la Asamblea Nacional y reconoce, por supuesto, a la directiva y a sus respectivos diputados. Pero luego de esta proclama del señor diputado Henry Ramos Ayub, a la Asamblea Nacional, a partir de ese momento, se le trancan absolutamente todas las puertas, comenzando por la inhabilitación de 3 diputados del estado Amazonas. Esta posición por parte, en aquel entonces, del diputado Henry Ramos Ayub, trajo como consecuencia estos resultados hoy en día, profesor. Pues no, fíjate, el problema no es la manera de hablar, el problema no es, como digo en el artículo que citaste, el envalentonamiento de los partícipes políticos. El problema no es que a través del discurso se logre la transformación. El problema no son las palabras de Ramos Ayub, que en ese momento significaban pues algo así como la representación de la idea que tenían los venezolanos precisamente de salir del régimen. Se trata de buscar una alternativa que permita a través de las acciones conseguir esa transformación política indispensable que urge la ciudadanía venezolana. Son 5 años de diatribas, son 5 años de que el régimen despótico pues desplazó las funciones de la Asamblea Nacional, limitó las funciones de la Asamblea Nacional o anuló, mejor dicho, las acciones de la Asamblea Nacional para buscar lo que ha conseguido, pues mantenerse hasta hoy en el poder. Esa es la situación. Entonces, no es por las palabras de Ramos Ayub que el régimen votó por esas limitaciones y ese secuestro de la Asamblea Nacional, esa anulación de la Asamblea Nacional, montando un paralelo una Asamblea Constituyente como hizo, o buscando alternativas para esos frenos, ¿no? Bueno, pues pasaron por cortarle la luz, quitarle los sueldos a los parlamentarios y a los funcionarios que trabajan en la Asamblea Nacional, y optaron también por perseguir, por apresar, por buscar exiliar a diputados que son representantes legítimos de la ciudadanía para coartar esas libertades dentro de la Asamblea Nacional y fuera de ella, porque el mensaje al país es, bueno, si yo puedo meter preso a un diputado, ¿qué quedará para el resto de la ciudadanía que no tiene protección legal como lo tiene un representante en la Asamblea? Entonces, no creo que las palabras de Ramos Ayub hayan sido el pivote para que el régimen buscara esa anulación, sino que hay una idea de captura de todo el pueblo venezolano a través de este secuestro del que he venido hablando, de todas las instituciones, de todos los poderes públicos, y que limitan, por supuesto, las posibilidades políticas de representación, pero también las posibilidades políticas de todos los venezolanos. Entonces, esta nueva participación, o mejor dicho, la no participación en las elecciones a través de la abstención, significó, por supuesto, la ratificación de la ciudadanía de contrariar al régimen tiránico y de contrariar a quienes se prestaron a participar en esas elecciones, haciéndose pasar de manera disfrazada como opositores. Fíjese usted, profesor, quienes de alguna manera conocemos las características y personalidad de William Alseume, es un hombre demócrata, 100% demócrata, y un hombre que apoya el voto, que cree en el voto como mecanismo de manifestación popular. Eso es incuestionable. Pero para estas elecciones, indudablemente, que su posición fue otra. ¿Por qué, profesor? Es muy sencilla la respuesta y muy agradable que me hagas esa pregunta. No eran elecciones, Johnny, no son elecciones, no fueron elecciones lo que ocurrió el 6 de diciembre. Obviamente que no pueden ser elecciones, y no lo digo yo solamente, lo dice toda la oposición venezolana, la real oposición venezolana, lo dicen más de 50 países en el mundo. Es un fraude, estaba cantadito el fraude. El CNE está conformado por gente que puso el régimen allí, algunos de ellos son partidarios además, cosa que es imposible para un árbitro que debe ser neutral. Algunos de ellos conforman partidos políticos. Es un CNE que está tomado por el régimen, que indudablemente se presta a las manipulaciones que hemos venido viendo, ¿no? De cifras. Es un régimen que a través de ese CNE carece de toda credibilidad, y no solamente por el CNE, en toda su transformación carece de credibilidad. Entonces, no solamente eso, sino que no son elecciones en las que uno pudiera participar porque no son limpias, no hay neutralidad, no hay un árbitro que decentemente permita que lo que uno plantea allí como respuesta pueda ser atendida. Ningún partido político serio en Venezuela se presentó para esas elecciones. Todos los que se presentaron son o tomados por el régimen o financiados por este. Todos esos partidos son no representativos
silentes del régimen. Entonces, Venezuela tiene que ir a la búsqueda de un Consejo Nacional Electoral realmente que permita unas elecciones libres que hemos estado reclamando los ciudadanos demócratas venezolanos y en el mundo también, que permita credibilidad, que permita saber que el voto que uno coloca en un sitio vaya a ser respetado realmente y vaya a ser contabilizado como los votos de todos los ciudadanos venezolanos, y que esa voluntad que expresa la ciudadanía a través del voto se manifieste en el conteo definitivo. Lo vimos y está claro, pues, o sea, Maduro tenía un centro electoral asignado como cualquier ciudadano de Venezuela, y el presidente de la República, en este caso el usurpador de la presidencia de la República, es un ciudadano más en Venezuela. No puede ser que por una orden que él dé, por ejemplo, está el ejemplo más claro y más notorio, por una orden que él dé, él, en vez de ir a votar donde le correspondía en Tapia, fuera a votar al Fuerte Tiuna con toda la significación simbólica que eso significa, de represión, de fuerzas armadas, de vinculación con cuarteles, con militares. Eso es realmente una bofetada a quienes creemos en la libertad, en la democracia, y por supuesto que yo creo en la votación, y creo en la representación de las personas a través del voto y en las elecciones, pero no de este modo, no de un modo en el cual un régimen que secuestra un poder para su interés particular y que se presta a la manipulación que hemos visto, y de cifras y de todas estas cosas que resultan realmente increíbles para no solamente para los venezolanos, sino para el resto del mundo decente y del mundo que está muy pendiente de la situación venezolana. Si algo lo ha caracterizado, profesor, es la claridad con la que usted habla, se manifiesta y se dirige al pueblo venezolano. Y esto es lo que está demandando el pueblo venezolano. Que le hablen claro. Necesita que le hablen claro. Y parte de esa claridad, parte de esa realidad, es que en las pasadas elecciones se demostró y hubo un campanazo hacia la oposición. O sea, si bien es cierto que los niveles de abstención son bastante significativos, no es menos cierto que esto es un llamado que está haciendo el pueblo venezolano a la oposición. Si en el 2015 la oposición fue en un solo bloque y con un Consejo Nacional Electoral dirigido por la ahora rectora de la Universidad de las Artes, la señora Tibisay Lucena, y que para aquel entonces también no estaban dadas las condiciones y se obtiene la mayoría. Ahora, después de 5 años, con otro Consejo Nacional Electoral, sin duda alguna, y con otro tipo de escenario, el pueblo de Venezuela, e inclusive, me atrevería a decir, por el trabajo de preproducción que hizo la radio, en situ, el día de las elecciones, las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, afines al gobierno, manifestaron también su descontento. ¿Cómo interpretar ese campanazo que le está dando el pueblo de Venezuela a la oposición, profesor? Bueno, el campanazo se repite. Yo quiero insistir en esto. El campanazo es el mismo. Venezuela quiere libertad, Venezuela quiere democracia, Venezuela quiere elecciones libres, Venezuela quiere respeto a la ciudadanía y a sus libertades ciudadanas, a la Constitución y a las leyes. Y ese es el mismo campanazo, lo que está es repitiendo el campanazo. El mensaje a la oposición es: busquemos la salida, busquemos la manera de salir del secuestro. Yo creo que todos debemos orientarnos hacia eso, desde dentro, por supuesto, y con esa ayuda internacional que es indispensable. El campanazo es también para el régimen, no solamente para la oposición. El campanazo es también decirle al régimen tiránico, despótico, criminal, atentador contra los derechos humanos de Nicolás Maduro, decirle: mira, ya basta, o sea, basta ya de este secuestro, entrega el poder, sal de acá. El mensaje también a los militares venezolanos, a los militares decentes, que quedan muchos en el país, de decirles: mira, ya basta de darle apoyo con las armas y con su actitud al régimen de Nicolás Maduro. O sea que el mensaje, y es un mensaje al mundo también, o sea, no es solamente a la oposición venezolana, es un mensaje muy claro, es un mensaje además de mucha consistencia, porque todos vivimos pues toda la publicidad, o sea, el desborde publicitario que hubo en este país en función de esas supuestas elecciones del pasado 6 de diciembre, demuestra que aquí el problema no es tanto económico, que aquí hay dinero para hacer vallas, para hacer campañas en televisión, en radio, en todas partes, ¿no? Volante, de participación de candidatos en todas las regiones. Aquí el problema consiste también en que el mensaje tiene que llegar a
toda la colectividad venezolana, no solamente a la oposición, sino también al régimen que lo apoya, que lo sustentan con las armas y con el poder, a decirle, mira, ya tú no tienes apoyo, no tienes legitimidad, no tienes razón alguna para seguir en el poder, para seguir usurpando el poder. Entonces, el mensaje a la oposición es: articúlense, únanse, como resultó de estas elecciones, porque fíjate, se habla mucho, por ejemplo, de la falta de unidad de la oposición. Sí, profesor, eso es correcto. Se está hablando de la falta de unidad y hubo un destacado empresario, el señor Jesús Sejías, que manifestaba que la oposición solo quedó para grupos de WhatsApp. Pues sí, insisto, no hay tal falta de unidad en la oposición. Si en algo mostró una unidad muy clara a la oposición venezolana fue en el llamado a la abstención, que fue respondido abiertamente por la ciudadanía venezolana. Entonces sí, hay una oposición firme, sólida, como digo en el artículo que citaste al principio de esta conversación, con su memoria, naturalmente cumple los intereses que cada partido tiene en la búsqueda de sus poderes y de la conquista de sus poderes y en la articulación de sus militantes. Pero indudablemente que la oposición en este momento, y bajo este tema, y no es el único, bajo este tema va unida y obtiene este triunfo que podemos leerlo así, pues el triunfo de la oposición venezolana, porque es la respuesta que da la ciudadanía y a ese llamado a la abstención y es una interpretación de esa oposición respecto a las dolencias que está padeciendo ahorita el ciudadano venezolano. No podemos olvidarnos de eso, ¿no? Porque no es solo un llamado político a que nos abstengamos, es que es la respuesta de la ciudadanía también al atentado permanente que hay a la vida, al derecho a la vida desde el poder en Venezuela, ¿no? A ese derecho humano fundamental que es la vida, que se ve atentado permanentemente en Venezuela desde el poder, vale decir, todos los servicios, la alimentación, la salud, todo lo que implica ese atentado permanente al despejo de la vida en Venezuela. Esta también es la respuesta a eso, o sea que no solo un mensaje a la oposición, es también un mensaje muy firme, muy directo al régimen, es decirle, mira, no acepto tus manipulaciones, no acepto tus amenazas, o sea, ¿qué más me puedes quitar? Que me vas a quitar el permiso, que me vas a quitar el derecho a comer, pero bueno, que la mayoría de los venezolanos ya no comemos, si me quitas el permiso lo que haces es quitarme un poquito más de la comida, no soporto que esa dádiva que permanentemente me da, porque el régimen estaba muy confundido también con eso, ¿no? Pensando que con las bolsitas, con los bonos, tenía la manipulación a su lado y que con esa manipulación pues iban a pasar en las elecciones. Bueno, ya quedó demostrado que la gente no se deja arrastrar por el régimen con estas dádivas permanentes para la alimentación y con esas amenazas desde el régimen, con todo el poder que tiene, el ciudadano no se dejó amedrentar y participó del modo que la oposición lo llamó a participar, que era decir, no acudir al fraude, no acudir a las farsas, no acudir al llamado de los que se disfrazaron para defender al régimen. Fíjese, profesor, recientemente varios personeros del poder constituido del gobierno, el propio día de las elecciones, hacían llamados a su militancia para que se presentaran a los centros de votación, utilizando, por supuesto, parte de la milicia militar. Y recientemente en unas declaraciones del gobernador del estado de La Guaira, el señor García Carneiro, aceptó y manifestó que de alguna manera están mal. Hay un reconocimiento interno, y él lo hizo público, que están perdiendo de alguna manera adeptos, simpatizantes de las bases propias del poder constituido. Recientemente el señor Claudio Fermín acaba de dar también unas declaraciones donde muestra una inconformidad luego de haber participado y manifestaba pues que los resultados eran lapidarios para lo cual él y otros partidos como Redes se habían sumado a estas elecciones. ¿Cómo capitalizar y escuchar porque tenemos que reconocerlos, profesor, a esta gente, esta señora que hace su arepa, a la que está en el barrio, a la que está en la vecindad, al chofer, que de alguna manera creen en un proceso revolucionario, porque tenemos que reconocerlo, pero que ya están descontentos, pues? Entonces, ¿cómo capitalizar el descontento de estas personas, profesor? Bueno, la manera de capitalizarlo es entendiéndolos. Entonces, lo fundamental aquí es entender lo que está viviendo la ciudadanía en Venezuela, que es un proceso absolutamente criminal de destrucción no solamente de los fundamentos básicos del Estado, la educación, el trabajo, la constitución, las leyes, no solamente eso, es que el ciudadano padece día a día la inclemencia
régimen que lo atosiga, que busca incluso la separación a través del hambre, la separación a través de la imposición de las amenazas uniformadas con las armas. El resultado electoral hubiera sido más catastrófico para el régimen si no van a sacar, como fueron a sacar algunos ciudadanos de sus casas, de sus apartamentos, estos milicianos acompañados de otros ciudadanos que están conscientes de la derrota que se les venía encima, ¿no? Y que justamente en ese día terminó de explotarles en la cara. Entonces el régimen creo que falló en su interpretación de lo que la ciudadanía venezolana quiere, y lo que hay que hacer para rescatar la credibilidad, la fortaleza política de los ciudadanos venezolanos es interpretarlos, es conocer su realidad, es saber lo que está viviendo cada uno de ellos, es saber que los niños son desatendidos en su alimentación, es saber que esa ama de casa cuenta con apoyo indispensable para hacer la comida a diario y para atender a su familia a diario. No solo la alimentación, es también la vestimenta, es la vivienda, es todo el abandono humano que hay en Venezuela y que se ha impuesto en todos estos años. Entonces, que el resultado es similar a lo de 2015. No, el resultado de estas supuestas elecciones es mucho peor para el régimen que el 2015, porque el régimen no pudo con su manipulación, con sus amenazas, con su manera de obtener, con esa coacción permanente que tiene sobre la ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía se rebeló. Eso es lo que ocurrió en este 6 de diciembre. La ciudadanía se le rebeló abiertamente al régimen, y es distinto a lo que ocurrió en 2015, porque en aquel momento, obviamente, el régimen tenía como más control, tenía como más apoyo, obviamente esta carencia de servicios, de esta comunicación, de las necesidades humanas que han ocurrido en estos últimos años. Entonces el régimen en 2015 tenía más debilidades, ahora tenía mucha más debilidad, y esta debilidad era mucho más manifiesta. Por eso es que las cifras de que da el CNE no son muy creíbles, no nada es creíble con respecto a lo que pasa en el CNE ni en ninguna institución oficial o tomada por los oficialistas en Venezuela. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues interpretar esa realidad que vive Venezuela, conocer esa realidad que vive Venezuela, se llama de imposibilidades para el trabajo, para la educación, para la legalidad. El ciudadano no se siente protegido legalmente, no hay una protección legal, no hay una protección que tuviera al ciudadano. Reconstruir el país y buscar una salida, una alternativa que sea democrática, apegada al derecho, a la legalidad, a la constitucional forma de. Hay una realidad, y lo estamos hablando en esta entrevista, profesor. Hay que hablarle claro al pueblo de Venezuela. Y hablar claro es que el 5 de enero del 2021, el poder constituido va a tomar posesión de la Asamblea Nacional. ¿Cómo queda el actual presidente Juan Guaidó, la directiva y los diputados? ¿Qué va a pasar en sus reflexiones, profesor, el 5 de enero? Bueno, el 5 de enero pueden pasar muchas cosas. Claro que esta asamblea va a tomar el control, entre comillas, el control supuesto de la Asamblea Nacional, pero no va a haber muchos cambios, Johnny, no te asustes o no nos asustemos ante los cambios que pudieran ocurrir para el 5 de enero. ¿Qué va a ocurrir el 5 de enero? Bueno, que va a haber dos asambleas paralelas, muy probablemente, que es lo que ha venido ocurriendo. O sea, hay una asamblea legítima y una asamblea ilegítima, vista de los dos lados, ¿no? Ellos consideran ilegítima la asamblea que preside hoy Juan Guaidó, y no es que la consideran ilegítima por el resultado de las elecciones, la consideraban ilegítima de antes. Así lo determinó el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, y crearon su asamblea paralela. Entonces, se va a mantener el funcionamiento de dos asambleas, una renovada por ellos y la Asamblea Nacional legítima que conocemos y que reconocen varios países, muchos países del mundo, casi 50, no sé si hoy ya pasaron de 50, pero en todo caso hasta ayer eran casi 50 países del mundo que desconocen este resultado electoral del 6 de diciembre. Y por supuesto la mayoría de la ciudadanía venezolana también desconoce exactamente qué va a hacer. Va a haber un funcionamiento doble, un funcionamiento paralelo de estos dos países. El que va de salida, representado por Nicolás Maduro y sus secuaces, y el país que aspira el control democrático de la nación. Entonces, eso se va a mantener probablemente con una mayor persecución, una mayor fortaleza represiva del régimen a partir de enero. Pero yo no creo que vaya a haber cambios muy profundos en el sentido de que se construye un desplazamiento de la actual Asamblea Nacional que sigue y seguirá muy probablemente en funciones a partir de enero, y lo que va a haber pues es ese funcionamiento paralelo de dos países
que la mayoría del país que cree en la democracia y en la libertad, y el otro país que es el del secuestro, el de la tiranía, el del despotismo, el de la contrariedad a los derechos humanos y la contrariedad a la vida y al desempeño pues de el libre desenvolvimiento de los ciudadanos. Bueno, eso es importante destacarlos porque justamente estamos tratando de alguna manera en estas reflexiones y en esta entrevista hablarle claro al pueblo venezolano. Y dentro de esa claridad, recientemente Leopoldo López había dado unas declaraciones alertando a Juan Guaidó la posibilidad y los riesgos que él corría en Venezuela de ser detenido. Y creo que ayer, en unas declaraciones del presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, manifestó que no descartaba exiliarse. ¿Qué me está indicando estas palabras de estos dos dirigentes políticos que de alguna manera llevan una vanguardia de la oposición acá en Venezuela, llegado el 5 de enero? Es posible, y a través, por supuesto, del Poder Constituido y sus voceros que manifestaron que el señor presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, debía ir preso. ¿Esto es retaliación? ¿Va a haber persecución? Bueno, persecución la ha habido todos estos años en Venezuela. Y no solamente persecución, ha habido muertes, ha habido todas estas situaciones de exilio, de prisión, todo esto que lamentablemente hemos visto en el país. Eso se va a incrementar seguramente en enero y se va a incrementar dirigido precisamente a estas personalidades que han ocupado altos cargos, como el caso de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela. Y va a haber, por supuesto, retaliación. Eso no me cabe la menor duda. Ellos van a tratar, el régimen va a tratar pues de incrementar esa represión, va a tratar de imponer su criterio al país, cosa que ha venido haciendo todos estos años, pero ahora tienen una especie de justificación, que es lo que ocurre con las elecciones supuestas del 6 de diciembre. Tienen una justificación para perseguir, para amedrentar, para encarcelar, si es el caso, en el caso de que no se vaya del país, en todo caso, y que buscan amedrentar, asustar a los líderes políticos para que cesen en sus funciones, para que dejen el contacto con la gente, para que se vayan del país y se quiebre entonces esa cercanía con los venezolanos. Eso es bastante lamentable, se ocurre, pero no me cabe la menor duda de que el régimen en su búsqueda de permanencia en el poder, que de eso se trata este intento de elecciones del 6 de diciembre, este camuflaje de elecciones del 6 de diciembre, buscar imprimir más miedo, más terror a la ciudadanía, más terror a los políticos en ejercicio, más terror a los partidos políticos para cumplir el único fin, el único propósito que les queda, que es buscar mantenerse en el poder. Pero el 6 de diciembre dio una debilidad mayor al régimen, eso se sintió hasta en las declaraciones del propio Maduro, que se notaba el malestar, así como decías tú, de García Carneiro, de Maduro, de otros representantes, como el alcalde de Carrizal, aquí mismo en los Altos Mirandillos, que también decía que era una derrota de quienes apuestan al régimen todavía hoy, al moribundo régimen de Nicolás Maduro. Y no me queda la menor duda, pues todos los regímenes dictatoriales, en este caso sanguinarios, terribles, tiránicos, como el caso de Maduro, cuando ven sus últimos momentos acercarse, pues se ponen más represivos, empiezan mayores persecuciones y hay mayor riesgo, por supuesto, para quienes estamos en el ejercicio de la política diaria en el país. Pero lo que creo es que no debemos de ser cónsonos con la manifestación de la ciudadanía venezolana, esa manifestación de rebelión que hubo el 6 de diciembre por parte de la ciudadanía venezolana, que se le reveló al régimen y a sus maneras de amedrentar, de perseguir, de asustar. Tenemos que darla también a los políticos. Hay que enfrentar esta situación y pues con esa ayuda internacional, porque yo creo que todos los países del mundo tienen sus ojos puestos en Venezuela. Tenemos que salir de esto de la mejor manera posible, de la forma menos violenta posible, de la forma más, humana, para lograr lo que los ciudadanos están aspirando en Venezuela. Pero para lograr eso tenemos que contar con políticos activos. No me cabe duda de que la Asamblea Nacional, después de alguna seria persecución, después de esos
país, pero no sería lo ideal, no sería lo mismo, porque habría un alejamiento de la ciudadanía que obviamente tendría una repercusión en la política interna del país. Yo no creo que el régimen tenga fortalezas en este momento, después del resultado electoral, como para acrecerse, para hacerse, agigantarse ante la situación. Yo creo que el régimen está muy debilitado, lo cual lo torna mucho más peligroso, evidentemente, pero está herido en sus cimientos. El régimen está recibiendo el más fuerte, el más duro golpe de la ciudadanía venezolana y su rechazo. Sin duda alguna, profesor, que este análisis lo acompañan otros destacados políticos, porque la preproducción de la radio pues ha hecho un seguimiento justamente a estos resultados, y si es cierto, hay que reconocerlo, en este momento, en este preciso momento, el poder constituido está debilitado, y es allí donde la oposición, y es el llamado que usted está haciendo, sin intereses particulares, ¿no?, de buscar esa unidad y darle respuesta a los venezolanos, justamente en este momento. Porque si algo ha demostrado el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, su equipo y su partido político, es que buscan oxigenarse muy bien. Y eso de alguna manera lo han criticado cuando ellos retoman un oxígeno, ¿sí?, y los resultados pues son otros, y las expectativas del lado de la oposición y aquellos que creen en la oposición pues se desvanecen en el tiempo. Creo que con el llamado que usted está haciendo, profesor, ya debería haber una unificación total, sin miras, porque ya en nuestro trabajo que estamos haciendo ya están pensando en candidaturas de gobernadores y alcaldes, profesor. Entonces, si el poder constituido de alguna manera con las elecciones del pasado 6 de diciembre está debilitado, caramba, ¿cómo centrarse justamente en eso y no ya estar? Porque inclusive hay algunos políticos que ya están haciendo sus campañas, ¿no?, muy sutiles en función a las gobernaciones y a las alcaldías, profesor. En este momento, como un mecanismo para salir del régimen. Esas elecciones municipales, esas elecciones regionales de gobernadores y de alcaldes no deben ser posibles, y aclaro esto, no deben ser posibles hasta tanto no nos libremos del secuestro, no nos libremos de esta tortura permanente que significa el régimen de Nicolás Maduro en el poder. Supongo que esto va a trabajarlo muy claramente la oposición venezolana en el transcurso de este año, lo que poco que queda de este año, el principio del otro, en función de ver cuál sería la estrategia ideal, unificada, en función de la conquista del poder y de los poderes municipales, regionales, de gobernación. Yo no veo que sea posible, por ejemplo, que el gobernador pueda trabajar con regímenes como este, sin soportar el paralelismo que seguramente le montará, como ocurrió en Táchira, ocurrió en Nueva Esparta, y como ha ocurrido en otros estados del país, como en Miranda ocurrió también en su momento, con gobernadores paralelos, con manejos paralelos de los recursos, con manejos paralelos de la política. Sería una torpeza, creo yo, en este momento, pensar en esas elecciones y la salida definitiva del secuestro. Muy bien, profesor, ya estamos casi finalizando, pero quiero unas reflexiones bien interesantes que se dieron justamente para este proceso, el pasado 6 de diciembre, este proceso electoral, y fueron los partidos de izquierda. Tradicionalmente, ¿no?, entre ellos Partido Comunista de Venezuela, Patria para Todos, Tupamaros, ¿okay?, entre otros, se desligaron del poder constituido y asumieron una posición distinta. Usted, como demócrata, como político versado y con experiencia, ¿se sentaría con los partidos de izquierda en función del bienestar y del venezolano, profesor? Mira, yo creo que la política justamente son acuerdos, son conversaciones, son posturas para lograr a través de esos acuerdos y de esas posturas conquistar la libertad, en el caso de Venezuela, conquistar esa democracia que todos anhelamos. Y hay que hablar con los partidos de izquierda, sentarse con los partidos de izquierda, llegar a acuerdos con los partidos de izquierda. Eso ha ocurrido en Venezuela antes, en muchas oportunidades. Recordemos, por ejemplo, el gobierno de Caldera contó con mucho apoyo de la izquierda, por ejemplo, el último gobierno de Caldera. Eso es correcto, sí, es verdad. Yo no tengo miedo, creo que ningún político deba tener miedo porque haya acuerdos con partidos políticos distintos al pensamiento
comportamiento de ellos. Ese no es el problema. El problema es sí llegar a acuerdos y negociaciones con gente que ha estado vinculada a violaciones de derechos humanos, a criminales vinculados al narcotráfico, por ejemplo, a secuestros de personas, torturas de personas, muerte de personas. Eso sí sería un problema fundamental. Ahí sí yo no me sentaría con ese tipo de gente que ha estado vinculada a esos delitos de lesa humanidad o que han estado cercanos a ellos, que han estado convalidando la ejecución de esos delitos en Venezuela. Con eso sí no me sentaría. Ahora, con políticos que no hayan estado involucrados en este tipo de crímenes, con políticos que tengan pensamientos visibles a los que uno manifiesta, yo no tengo ningún problema en sentarme, en llegar a acuerdos con gente de izquierda. Tengo incluso varios amigos que tienen ese tipo de pensamiento en la izquierda venezolana y no veo ningún problema en sentarse y llegar a acuerdos con ellos, siempre y cuando pues no estén involucrados en todo este proceso lamentable de violación de derechos humanos y de terrorismo y de narcotráfico, de criminalidad que ha caracterizado a otros que se dicen políticos y que en realidad lo que son criminales. Muy bien, profesor. Ya finalizando, han transcurrido 72 horas luego del proceso del pasado 6 de diciembre del año en curso. Y según los datos del Consejo Nacional Electoral, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, obtuvo la mayoría de los curules, dejando por fuera, y lo digo con mucha responsabilidad a la radio, porque es noticia pública ya, a los diputados Luis Parra y Timoteo Zambrano, quienes de alguna manera formaban parte, pues, de este gran polo patriótico, ¿no? Y pasadas 72 horas, ya es noticia en los actuales momentos, no lo dice la radio, parece ser que ya está entrando Luis Parra y Timoteo Zambrano a los curules de esta nueva asamblea. ¿Cómo se está manejando entonces este Consejo Nacional Electoral, profesor, ya para finalizar? Bueno, no me sorprende para nada, realmente me causa mucha gracia este asunto, ¿no? Porque eso lo que hace es darnos una idea mayor de la comedia, de la comiquita, no comedia, porque eso es un género muy alto de la literatura universal, de esta comiquita, de esta manera realmente burlesca que implicó la elección supuesta del 6 de diciembre. Y la baja credibilidad que tiene SCNE, que tiene el régimen dictatorial, criminal y tiránico de Nicolás Maduro en este momento. Nadie cree en SCNE. Es mentira que sean objetivos, es mentira que sean... O sea, no respetan la voluntad de la gente, ni siquiera de la de su propia gente. O sea, esa gente, su gente, rechazó a estas personas, no les dio entrada a esa supuesta elección, a lo que pudiera ser esa Asamblea Nacional, y sin embargo, pues por las negociaciones tratan pues de reconocerlos y de meterlos a juro en esa supuesta representación popular. Esto lo que habla es precisamente de los disparates para esa manera de sostenerse en el poder. Entonces son sus aliados, y eso es lo que demuestra eso, que esos que se hacían pasar por opositores son aliados del régimen, y bueno, nada, tienen que abrirle espacio porque si no, pues se le voltean los aliados también al régimen. Esos líderes de los supuestos partícipes opositores que tienen que buscarle acomodo porque si no, pues se van a molestar y van a estar entonces en diatriba también con el régimen sin mucho espacio político posterior. Bueno, muchas gracias, profesor William Arseume. Hemos llegado al final del programa Gente Valiosa. Las puertas de Radio Metrópolis, profesor, estarán abiertas justamente para a bien lo que usted tenga que informar al pueblo de Venezuela. Desde acá, nuestros respetos, nuestra admiración, y para todos nuestros internautas y para todos nuestros radio escuchas. Será hasta otra próxima oportunidad. Quien les habló, su interlocutor, Johnny Terán, certificado de locución número 50.236, y como siempre me despido en nuestros programas. Gracias totales.